también, hablando de esta infodemia escatológica y ese señor Armando Alducin dice unas cosas y el señor MacArthur, el hermano MacArthur dice otras cosas. Y aclaro, MacArthur dice cosas muy buenas, pero a veces no son tan coherentes en su esquema escatológico. Aclaro, John MacArthur es dispensacionalista. Él mismo lo reconoce, por eso lo digo aquí, ¿ok? Él mismo dice, soy dispensacionalista. Él cree en un milenio de una forma que nosotros como reformados no lo hacemos. Entonces, voy a aclarar antes de avanzar por este camino, ¿ok? Hay que ser también muy cautelosos, hermanos, con no andar queriendo hacerle a la Santa Inquisición en cosas en las cuales no es justo hacerlo. Yo a veces escucho que se usa la palabra hereje a diestra y siniestra, hereje, ¿no? Solo porque alguien dice que las ofrendas se pueden recoger en otro depósito, no solo en los alfolís. O sea, se le llama hereje al que a veces solo acostumbra a hacer cosas de una manera diferente. Y cuando hablamos de estos debates, y me refiero a los debates de premilenialismo, amilenialismo, postmilenialismo, hay gente que dice, no, el hereje de fulano porque es premilenialista. Es injusto, hermanos, usar el término hereje con esa fuerza, ¿ok? Cuando hablamos de la fe cristiana, hay doctrinas que llamaríamos esenciales, sustanciales, cosas que ahí sí nadie las puede negar si quiere ser considerado cristiano. ¿Cuáles serían? Obviamente la Trinidad. Quien rechace la Trinidad, hermano, no es cristiano, ¿ok? O sea, Padre, Hijo, Espíritu Santo. La doble naturaleza de Jesús, divino, humano, según el credo de Calcedonia lo llegó a formular en un credo. La salvación por gracia por medio de la fe. Ok, esos son los elementos centrales. Si alguien dice que Jesús no es hijo de Dios o que Jesús no es Dios, es un hereje, ¿ok? Si alguien dice que el Padre, Hijo y el Espíritu Santo son tres modos de Dios, eso es hereje, eso se llama modalismo, ¿ok? Si alguien dice que un día va a ocurrir el rapto secreto de la iglesia, no es un hereje, ¿ok? Sí creo que está equivocado, ¿sí? Está equivocado. Qué lástima que su esquema quiere meter a la fuerza algo que en realidad no cuadra con el esquema. Y trataré de explicar en un momento por qué no cuadra. Pero a pesar de que a lo mejor no coincidimos en nuestra interpretación, que curiosamente solo se reduce a veces a Apocalipsis capítulo 20, porque es el único lugar donde está el milenio, pues ya hasta lo andamos excluyendo de la gloria de Dios, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, el hermano John MacArthur. Yo, hermanos, yo he sido muy bendecido por el hermano MacArthur. Es más, le estoy llamando hermano. No es presbiteriano, es bautista y dispensacionalista. Pero en los años 80, por ejemplo, donde el evangelio estaba muy, muy rascuacho allá en Estados Unidos, el hermano se plantó y dijo, a ver, no puede ser tu Salvador si no es tu Señor. Y salió el Evangelio según Jesucristo, que es un libro que expone de manera muy clara el Evangelio para salvación por gracia por medio de la fe. Es mi hermano. No coincido no lo conozco en persona. Un día si lo conozco, pues hermano, no coincido con usted en eso, pero no nos vamos a pelear por eso. Al final de cuentas, ambos esperamos el retorno de Cristo. Aunque él espera previamente un rapto, ¿no? Pero ambos esperamos el retorno de Cristo. Y ambos creemos que sin santidad nadie verá al Señor. Y ambos creemos que la única forma de ser libre de la ira es arrepentirte y tener fe en Cristo Jesús. Es más, solo para aclarar, nuestros hermanos bautistas son bienvenidos entre nosotros. Es más, en nuestra mesa serían bienvenidos los bautistas. Yo sé que en su mesa yo no sería bienvenido, ¿verdad? Si usted tiene amigos bautistas, sabe, si yo llego un domingo a la iglesia del bautista, me van a decir, ¿sabes qué? Tú no puedes participar a menos que te dejes remojar, ¿no? Un bautismo. Y yo no me voy a bautizar otra vez por eso. Pero ellos son bienvenidos en nuestra mesa. ¿Sí? ¿Por qué?
porque tenemos una doctrina más coherente, gracias a Dios. Y esto ojo, cuando digo que tenemos una mejor doctrina, hermanos, eso no es motivo para jactarnos, porque al que más tiene, más se le va a pedir. Yo creo que tenemos el mejor sistema doctrinal que hemos podido recibir de nuestros hermanos del pasado, concilios, credos y confesiones. Pero si tenemos la verdad, hermanos, y no vivimos de acuerdo a esa verdad, ay de nosotros, ¿ok? Entonces, no es motivo de jactancia, sí de gratitud, pero precisamente porque al que mucho se le da, mucho se le va a pedir, más nos vale vivir en coherencia con nuestro sistema doctrinal, porque si no, seríamos solo como fariseos, ¿no? Que teniendo tanto conocimiento, una cosa decimos, pero otra cosa hacemos, no seríamos más que como sepulcros blanqueados, ¿no? Entonces, no apliquemos el dedo inquisidor para llamar hereje a quien solo está sosteniendo un punto errado, ¿sí? Inconsistente, ¿sí? Pero decimos, bueno, el requisito para entrar a la gloria no es un examen de teología, ¿verdad? Tienes que tener fe en Cristo Jesús. Y de ahí, pues, que sea el Señor quien aplique misericordia. Lo digo porque creo que el problema cuando andamos de estas discusiones es que cuando los datos no son coherentes, ahí hay un problema. Y eso es lo que yo le digo a mis hermanos. A ver, el problema es que tu dispensacionalismo, tu perspectiva del milenio, no tiene coherencia. Cuando tratas de que encaje con el resto de la Biblia, no tiene coherencia. Te centras en Apocalipsis 20 y según tu esquema ya está bien claro. ¿Pero qué de Daniel? ¿Pero qué de Isaías? ¿Pero qué de Jesús? Y cuando juntas todo eso debe cuadrar porque la Escritura debe ir siempre en coherencia. Pero si lo que dices de aquí no cuadra con lo demás, hermano, tú tienes un problema de coherencia, que es donde creo que hay que llevar, el debate, ¿no? Vamos a ver, Apocalipsis. Ojo, que aquí hay 4 datos que vamos a mencionar, ¿no? Los 1000 años, eso está en Apocalipsis. Las 70 semanas, eso está en Daniel. Pero de ninguna manera Daniel va a contradecir Apocalipsis ni Apocalipsis a Daniel. Y 42 meses o 1260 días, eso está en Apocalipsis. Vamos a ver, Apocalipsis 20, ahí es donde está el debate. Ahí es donde está la polémica. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Cuántos enemigos hay aquí? 3. Yo leo 4. El dragón, la serpiente, bueno, ahí dice que es el diablo, digamos, puede ser el mismo, y Satanás. 3. Ok, alguien dijo, es un sinónimo. ¿Ve que estamos aplicando? Estamos tratando de encontrar la manera en que haya coherencia, ok. No son 4, es 1. Pero la Biblia le llama a veces el dragón, a veces la serpiente, a veces el diablo, a veces Satanás. Pero coinciden que son la misma persona. A partir de ahí se da cuenta, la Biblia a veces se refiere a la misma cosa, el mismo asunto, utilizando diferentes símbolos. ¿Sí? Y yo creo que los 1000 años de Apocalipsis son sinónimos de otros asuntos en la Biblia, especialmente la semana 70 de Daniel. La semana 70 de Daniel es coherente con los 1000 años. En un momento trataré de explicar cómo, pero solo quería decir que, aplicando un criterio de lo más básico, la Biblia utiliza a veces diferentes términos, como si fueran sinónimos, para referirse al mismo asunto. ¿Ok? Es como el pueblo de Dios. ¿Qué es el pueblo de Dios en Apocalipsis? ¿144,000? No. Una multitud que nadie puede contar. Son lo mismo. Note que en Apocalipsis hay una forma de contraste, pero a la vez unidad entre lo que se ve y lo que se oye, ¿sí? Dice, yo oí el número. ¿Cuál fue el número?
144,000. Y miré, y había una multitud. Entonces, pongámonos de acuerdo, hermano Juan, o son 144,000 o fue una gran multitud, o es la misma cosa. Y lo que oyes y lo que ves compone un todo. No llores, le dicen a Juan, no llores porque el rollo está cerrado y nadie lo puede abrir. Ahí viene el león de la tribu de Judá, el león, oye, el león. Y volteé y miré, ¿y qué hay? Un cordero. Entonces, o es cordero o es león. O es lo mismo, pero lo que oyes y lo que ves coincide. Contrasta, pero coincide. Sinónimo, pero en contraste. Bueno, eso creo que va a pasar con lo que Apocalipsis 20 identifica como el milenio. ¿Sabe qué es el milenio? Le adelanto, el milenio es el año de la buena voluntad. ¿Ok? El milenio es el año de la buena voluntad. Y el milenio, ¿qué cree que es también? Son los posteros días. ¿Y sabe qué es? Es la semana 70. Es el periodo entre la venida de Cristo y su retorno. Es el lapso, son los 1000 años, son la semana 70, la número 70, son el año de la buena voluntad de Isaías, son el presente siglo malo del que habla el apóstol. Sí, son sinónimos. Trataré de explicarlo a continuación, pero a partir del versículo 1 y 2, ¿qué es lo que yo señalaría cuando dice, y vino y ató al dragón y le ató por 1000 años? Yo pienso en la estrofa esta de nuestro himno nacional presbiteriano, ¿no? Soberano, ¿sí lo cantamos acá? No, note, la expresión es bastante gallarda, ¿no? Dios eterno, tus decretos cumpliéndose están en el cielo, la tierra, el averno, todo está sujeto. Hasta el diablo, oiga. Hasta el diablo. O sea, hermano, el dragón no anda haciendo de las suyas a diestra y siniestra. ¿Se acuerda cómo pinta el cuadro Job? Cuando delante de Dios se tienen que presentar todos los seres espirituales y hasta el ser que identificamos como el adversario también se presenta. Y tiene que rendir cuentas, ¿no? ¿Dónde andas? ¿Qué haces? Y tiene que pedir permiso. Sí, este es nuestro Dios soberano. Todo se somete a Él. Hasta el diablo. Decía Martín Lutero, será muy el diablo, pero es el diablo de Dios. Si es que se le someten. Vencido está, pero se le somete. No, este no es un campeonato de fuercitas a ver quién gana. Sabemos quién gana. Sabemos quién aplasta a quién, ¿no? Y eso pasa aquí en Apocalipsis. El dragón es atado. Dice Apocalipsis 22. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Aquí alguien diría, entre otro que John MacArthur, ¿ves? Es claro que dice que tienen que pasar 1000 años y después viene otra cosa. Bueno, depende de cómo interpretes tú el término hasta. Piensa en esto. Si le digo a Martita, otra vez saludo a Martita, es que me está viendo Martita. Si le digo a Martita, Martita, te voy a amar hasta que me muera. ¿Qué le estoy diciendo? ¿Que tiene que esperar hasta el día de mi muerte para saber cuánto la amo? ¿Eso estoy diciendo? O sea, no sé si me explico. El término hasta implica que hasta que ocurra aquello va a pasar. Te voy a amar hasta que muera significa ahorita no te amo, pero hasta que muera te amo. O significa durante y hasta. Parece que implica esto, ¿verdad? Si digo, Martita, te amaré hasta la muerte, es desde aquí, durante y hasta. Pues, ¿no significa eso esto aquí? Es atado hasta que se cumplan los 1000 años. En el durante. Desde aquí, todo este tiempo de 1000 años, Satanás está atado.
y hasta el final. O sea, no quiere decir que esperaremos hasta que pasen 1000 años para que entonces sea desatado un poco. Lo mismo, ese después no implica cuando acabe los 1000 años, no. Significa que en parte Él está atado. Pero en parte vemos también su actuar, tal como ocurre acá. Hermanos, el diablo no le toca a usted porque usted es un hijo de Dios. Pero el diablo engaña a los que tienen el entendimiento entenebrecido. ¿Está atado o desatado? Pues en parte atado, en parte desatado. La idea de que está atado no implica que no hace nada, implica que tiene control. Sí, el límite. Tiene límites, claro. Martín Lutero nuevamente usaba la idea de como piensa en un perro, ¿no? Que tiene una cadena que lo limita. Ten cuidado porque, pues si te acercas lo suficiente te hace daño, pero tiene un límite, ¿no? Entonces nuestra idea es que este atamiento de Satanás es durante el reino milenial, ¿sí? Pero este reino milenial tiene muchas interpretaciones. Y aquí es donde nos ponemos técnicos, ¿no? Postmilenialismo, premilenialismo, amilenialismo. De verdad no me quiero meter demasiado porque, insisto, de entrada afirmaré la visión del milenio como el tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo es la más coherente con los demás ejemplos que pone la Biblia, Daniel, Isaías, el mismo Jesucristo. Pero vamos a ver rápidamente un resumen, ¿ok? Todo se refiere a la pregunta, ¿cuándo viene Cristo? ¿Cristo viene antes de los 1000 años? ¿Viene después de los 1000 años? Si la pregunta es si antes o después, hasta ahí lo que responderíamos es después. O sea, si esa es la pregunta nada más, hermanos, la respuesta sería, pues Cristo viene después de los 1000 años. Ahora, la pregunta sería, pero esos 1000 años, ¿cuándo cuentan? Ahí decimos nosotros, bueno, desde la primera venida de Cristo empiezan a contar. El postmilenialismo, sin embargo, lo que hace es pensar que en algún momento en la historia llegaremos a una era gloriosa, ¿no? De cierto dominio sobre la tierra, donde el avance del evangelio logrará pues muchas mejoras. Una especie de era dorada, ¿no? Aclaremos, no necesariamente de 1000 años. Nuestros hermanos postmilenialistas, no todos ellos dicen que son 1000 años. Es una gran era, grandísima era. Después de esta era gloriosa, veremos cierta tribulación, por eso dicen el hasta como después, ¿no? Y entonces ocurrirá la segunda venida y el juicio final, ¿ok? Quiero decirles algo. Muchos presbiterianos, muchos reformados, iban por esta línea postmilenialista. En el siglo XVII, en el siglo XVIII todavía. Muchos eran postmilenialistas. El avance de las misiones, hermanos, cuando Inglaterra y cuando Estados Unidos dijeron vamos a evangelizar y a extender misiones, también a colonizar, pero eso es otra historia. Era por ahí, o sea, decía, es que hay que evangelizar. Y también aclaremos, el avance de la tecnología llega donde quiera que ocurre la llegada del evangelio. Siempre la llegada del evangelio trae mejoras en la cultura, ¿ok? La mayoría de los cristianos tenían una perspectiva optimista. ¿Sabe qué pasó? Las 2 guerras mundiales, eso pasó. En el siglo XIX, XX, empezaron estos conflictos mundiales que sus máximas expresiones fueron 2 guerras mundiales. Y vino como que esta decepción, ¿no? Decir, no, caramba, no, como que no somos tan buenos como humanidad, somos capaces de destruirnos a nosotros mismos. Y tras las guerras mundiales no hubo este sentido de optimismo, ¿ok? Pero muchos cristianos antes creían eso, que el evangelio iba a traer una era de prosperidad, de ventaja en el mundo, de mejoras. Y cuando lo vemos así, podríamos decir, pues no era
no era en realidad un error doctrinal, ¿no? Era solo, ¿cuál fue su pecado? Pues ser muy optimistas, ¿no? Su pecado fue, digo pecado como una expresión, ¿no? O sea, su error fue que fueron demasiado optimistas, demasiado triunfalistas, decir, vamos a hacer el cielo en la tierra, ¿no? Y sí, aclaremos, muchas cosas han mejorado a partir del cristianismo. Como le decía, la civilización es producto del cristianismo. Pero el pecado es tremendo. Y por eso la mayoría de los cristianos hoy no serían postmilenialistas. Casi no hay postmilenialismo. Lo que sí hay, y quiero hablar un poquito de eso, es una versión de premilenialismo. Hay una versión histórica, no me voy a meter ahí. Es como un premilenialismo más moderado. Pero la que más hemos conocido nosotros es esta. La versión premilenialista dispensacional. Que parte de esta idea. Dios tenía el plan de bendecir a Israel. Porque Israel era su pueblo amado. Pero cuando vino Cristo, ¿qué hicieron los israelitas con él? ¿Qué hizo el pueblo hebreo? Lo menospreció, es más, pidieron que lo crucificaran. Y entonces como que Dios los castigó. Ahí se ven, mandó a Pablo y Pablo va a los gentiles. Y entonces surge la iglesia. El premilenialismo dispensacional no acepta la idea de que Israel y la iglesia los creyentes componen el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y entonces, si no, el plan A era Israel, llegó la iglesia, fíjese qué feo, somos solo producto de un mientras aquellos aprenden, ¿no? Un castigo para aquellos. Y entonces lo que va a ocurrir es que, pues en algún momento, para volver al plan A, ¿qué tiene que hacer Dios? Pues mandar a Jesús, raptar a la iglesia, ¿qué es lo que va a pasar? Ellos creen por eso en el rapto. Y volvemos con Israel, ¿sí? La iglesia por eso tiene que ser sacada de la jugada, porque para volver con Israel tenemos que raptarnos a la iglesia, nos la llevamos, y durante esos 1000 años, dicen los premilenialistas dispensacionales, Dios, Cristo, va a establecer su reino milenial, algunos dicen allá en Jerusalén, y va a ser reconstruir el templo, y Jesús desde ahí va a gobernar sobre todas las naciones, y al final, vendrá el desatamiento del dragón y la tribulación. Antes del rapto, dicen, va a haber tribulación. Y aquí es donde también se hacen bolas, ¿eh? Hay un rapto pretribulacional, rapto posttribulacional, rapto a media tribulación. O sea, hasta entre ellos hay diferentes partidos. Pero hay quienes dicen, no, la iglesia sí va a pasar por la tribulación. Y otros dicen, no, la iglesia no va a pasar por la tribulación. O sea que no hay mucha concordia aquí. Uno de los elementos básicos del error es que ya distinguir entre Israel y la iglesia, pues ya es un problema, ¿ok? Como le repito, no es esperanzador saber que solo estamos aquí, pues porque aquellos se pusieron de tercos, ¿no? O sea, tenga para que aprenda y de castigo voy a salvar unos cuantos gentiles, ¿no? Y ahí hay lugar para mexicanos. O sea, no es la expresión del amor de Dios como yo la vería en la Biblia, ¿no? Ahora, ¿por qué es esta una de las versiones más? Porque yo, no sé si solo fue mi caso, también es el de usted, pero yo crecí creyendo eso. Yo tenía miedo de que ocurra el rapto, oiga. El día que amanecí y no vi a mi mamá y a mi papá en la casa, dije, llegó el rapto y me quedé. Vamos a ir a comprar la masa juntos. Pero yo pensé que me había quedado en el rapto. O sea, esa idea de que vino el rapto y te quedaste, ¿no? Hasta hay canciones dizque cristianas del rapto. Un tal Bertino con sus canciones. Marino. Y la canción, da miedo esa canción, hermano. No es cristiana. Pero bueno, ¿por qué es famosa? Porque vinieron estas películas. No sé si se acuerda de esas películas. Películas como Ladrón en la noche, Trueno distante, ¿no? La gran tribulación. Ese vacío. Y muchas veces fue el método evangelístico, no sé si se acuerda. Mi papá es pastor, hermanos, y pues nos llegaban los gringos, ¿no? Con esas películas de carrete, y yo iba cargando las películas de mi papá el proyector porque había que ayudar al misionero con su campaña, y solo ponían la película, y ahí le va, eso sí es meterle miedo a la gente, ¿no? O sea,
¿A qué le tiene miedo? Al rapto. No. Al rapto no. Una ocasión es puesto la idea del arrebatamiento en el Nuevo Testamento, y no tiene que ver con un arrebatamiento secreto, sino con la preservación. Eso dice Tesalonicenses, ¿no? Vendrá Cristo, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. Pero es antes de que empiece la matazón aquí en la tierra, ¿no? Seremos separados para preservación. No existe tal cosa como un arrebatamiento. No, pero Mateo dice que estarán dos, y uno será tomado y otro será dejado. ¿Y a qué se hace referencia a eso? ¿Creemos nosotros? No, fíjate que no, Mate. Específicamente creemos que Jesús está anticipando la caída de Jerusalén. Noten, esto ocurre cuando Jesús está saliendo del templo y los discípulos así como que presumiendo el templo. Mira, Señor, qué piedrotototas. Y Jesús dice, de aquí no quedará piedra sobre piedra. Los discípulos consternados, ¿y qué señales habrá de esto y de tu venida? Ellos piensan que si se destruye el templo, llegó el fin. En la cosmovisión judía, el día que haya destrucción en Jerusalén, se acabó la historia. Porque tienen esta visión muy centralizada, ¿te das cuenta? Piensan que ellos son el centro del universo y que el templo es la presencia máxima de Dios. Entonces dicen, pues si se acaba el templo, se acaba todo. Y Jesús dice, bueno, cuando vean la ciudad rodeada, ¿viste esa? Huyan. El que esté en la azotea no vuelva por algo más. Hermanos, en el año 70 después de Cristo, la ciudad fue rodeada. Llegaron las tropas romanas y rindieron a la ciudad, destruyeron la ciudad, se destruyó el templo. Y eso de que será uno tomado y otro dejado, hablaba de los cautivos, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué sería mejor? Si viene el malo y lleva cautivos, ¿qué es mejor, ser llevado o ser dejado? ¿Qué es mejor? Si es la venida de los enemigos a destruir a nuestra tierra y llevarse cautivos, ¿qué es mejor, ser dejado o ser llevado? Pues ser dejado. Mejor que me dejen, si me llevan cautivo. Pero note cómo el esquema dice, no, yo no me quiero quedar, quiero que me lleven. ¿A dónde? ¿Cautivo? Estamos hablando de la caída de Jerusalén. Pues que te lleven a ti, pero a mí que me dejen, ¿no? Note cómo tu esquema interpretativo tiene implicaciones para qué estás leyendo. Pero yo entiendo, el que cree en esto dice, no, pero ahí está clarito. No, tú lo quieres ver así. Y lo entiendo, porque lo entiendo. Miren, mis cursos de doctrina, ¿sabe de dónde venían cuando era chiquito? De estos libros. ¿Se acuerdan de esos libritos? Porque cuando te llevaban a la librería cristiana, no había para los libros grandes, pero al menos uno de esos chiquitos te compraban a tus papás. Y están muy bonitos porque todo lo que tenga muñequitos, como el libro vaquero, pues está interesante, ¿no? Con historietas. Pero gran parte del dispensacionalismo estaba en estos libritos. Y la gente los consume como si fuera teología. Y ahí está ya sembrada esta perspectiva distorsionada que identifica a Israel como el mero pueblo de dioses. Y luego anda viendo que Alemania es Og y que Rusia es Magog y cosas como esas, ¿no? Y es lo que hay que tener cuidado, hermanos. O sea, si se pinta bonito, es más fácil que lo crean. O sea, si se muestra con dibujitos, y no va por ahí la cosa. Y más recientemente tuvimos la serie Dejados Atrás, ¿no? No sé quién leyó estas cosas. Hubo hasta películas. Lo mismo, ¿sí? ¿Qué tenemos? Una visión fragmentada. Una visión fragmentada. El dispensacionalismo es una visión fragmentada. Sus padres principales son John Nelson Darby, aproximadamente de 1830, y Cyrus Ingerson Scofield, ¿sí? Scofield. La razón por la cual es lo más popular, y aquí es donde hay que también ser, ¿cómo decirlo? Ser cautos con nuestros juicios, porque muchos dirán, pero pastor, alguien lo ha dicho así, ¿no? Eso me enseñó mi pastor, eso nos enseñaron sus ancianos, eso creíamos, ¿por qué? ¿Por qué nos enseñaron mentiras? Ok, ahí le va. Hermanos míos, la primera Biblia de estudio
en español que estuvo disponible fue la Biblia de Scofield. Sus errores interpretativos estaban allí en las notas de Apocalipsis y de Daniel. Mira, y ¿por qué la aceptaban? No había más. Hermano, hoy usted tiene la bendición de comprar libros. Amazon está lleno de libros. PDFs por todos lados. Hermanos, hablamos de una época en que ser pastor era no tener herramientas, ¿ok? Muchos de nuestros pastores fueron educados en institutos bíblicos. No tuvieron una alta educación doctrinal. Y de veras no es como para reclamárselos, es lo que había, hermanos. A veces no tenían ni dinero para vivir nuestros pastores. Es lo que había. O sea, es como cuando tu papá te nutre mal, ¿no? O sea, te daba comida, pero es lo que había. En serio, cuando miramos los errores del pasado debemos hacerlo con sobriedad, ¿no? Que no interpretaban bien el griego, hermano, no sabían a veces ni el español nuestros pastores. En veras, y hablamos de hombres que dieron mucho, amaron a la iglesia, muchos de ellos. Y pues es lo que había. Y si lo que había fuera esta Biblia de Scofield, pues no tenemos mucho para escoger. Y sí, no estamos limitando la gravedad del error, fue un grave error. Sembró el error. Y por eso hay que redimirlo, pero hay que redimirlo con humildad también. No es como para que hoy los que tenemos una maestría, un doctorado en teología, nos captemos de los errores de nuestros antepasados y casi escupamos sobre sus tumbas, ¿no? No. Porque finalmente quien ha preservado a la iglesia es Cristo. Aún sobre el error, porque aún sobre el error no ha faltado quien haya dicho, bueno, pero aquí la Biblia dice esto y esto no cuadra, será muy lo que dice el señor Scofield, pero no cuadra. Y gracias a Dios que hubo también pastores que, usando esta sencillez de que la escritura debe interpretarse con la escritura misma, también nos enseñaron bien. Y repito otra vez, al que más tiene, más se le pedía. Si usted aquí no hay un pastor con una gran preparación académica que en verdad cuida lo que predica y a lo mejor hasta su pastor sea preparado a nivel maestría, doctora, y usted como ovejita no está aplicando el aprovechar eso, pues como que no hay mucha diferencia, ¿no? Así es que sí, esa es la razón. Estos señores creo que pueden ser hermanos. Sus errores interpretativos los vertieron en la Biblia de estudio Scofield. Es la primera que estuvo disponible en español por muchos años y en lo que fue el libro de texto. O sea, un pastor veía en ella una gran herramienta, ¿no? ¿Qué presenta? Y tenemos que acabar ya, ¿verdad, Julio? ¿Qué presenta? Presenta una soteriología inconsistente. El dispensacionalismo lo que plantea es que Dios tuvo diferentes formas de salvar a la gente, la conciencia, la ley y otras que no me acuerdo, y la gracia es la última. O sea, como que plan A falló, plan B falló, plan C falló, y bueno, Cristo, ya, éntrale, a ver si lo resuelven, ¿no? No lo dicen así, pero es la implicación de, pues si Dios tiene que obrar de estas formas, pues es porque no le iba funcionando. Tiene una eclesiología deforme, porque separa entre Israel y la iglesia, creando un estatus como de VIP y zona turística, ¿no? Así como en los aviones. Los VIP son los judíos y nosotros zona turística, ¿no? Comercial. Y una escatología confusa, porque le digo, no dicen claramente si es antes de la tribulación, después es rapto secreto. Por cierto, si Cristo viene secretamente por su iglesia, ¿cuántas veces vino en total? 1, la secreta. 2, la última. Ya son 3 venidas, de algo no cuadra, ¿no? Algo no cuadra ir. La opción que nosotros tenemos es la más sencilla. Los santos del Antiguo Testamento tienen comunión con los santos después de Cristo, antes de Cristo, después de Cristo, conformando el pueblo del Señor. Los 1000 años corren
desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Y en el inter, la iglesia ya experimenta cierta tribulación. Hermanos, ser cristiano en Corea te cuesta la vida. Ser cristiano en Chiapas ya está costando la vida desde hace varios años. Ser cristiano en los países árabes, ahí te cuento cómo acaba tu cabeza separada de tu cuerpo, porque te cortan la cabeza, ¿sí? También en Rusia. En Rusia, en China, hay una iglesia también subterránea. O sea, de que hay tribulación, ¿ok? Ya está, pero no es una tribulación que escape del control del Señor. Que nos pueden matar el dragón, pero no nos puede quitar nuestra herencia. Sí, nos puede amedrentar, pero ya está vencido y va a ser lanzado al lago de fuego. Entonces, está bajo el control de Dios. A esto se le llama amilenialismo. Y yo diría, le podemos llamar ya milenialismo, si me permite usar un término, ¿no? Es decir, no es que no creamos en el milenio. Creemos que esto que llama milenio Apocalipsis 20 ya empezó con la venida de Cristo y corre hasta su regreso, ¿sí? ¿Qué libros le recomiendo? Porque no me puedo meter aquí del todo. 3 libros. Uno de Ben Poitras, que se llama El Retorno del Rey. Este sí no sé si está en español, pero en inglés sí está. Otro de Antonio Hoekema, o Hoekema, no sé cómo le llamen. La Biblia del Futuro. Excelente libro que abunda sobre el tema. Y otro de Sam Storms, también recientemente traducido, que se llama Venga tu reino, ¿sí? Los hermanos son, si los quiere agrupar, son amilenialistas, pero repito, el término amilenialismo es un poco desafortunado porque da la idea como que está en contra de o no cree en, y no es que estemos en contra y que no creamos. Creemos que existe este tiempo y que ocurre entre las dos venidas de Cristo. Tengo más que decir porque apenas hablé del milenio y no puedo abundar sobre las 70 semanas y los días. Mañana comenzaremos allí, Dios mediante, no se preocupe, lo vamos a tratar. Mañana hablaremos de las 70 semanas de Daniel. Le adelanto, nosotros nos encontramos en la semana número 70. De hecho, sería una buena tarea. Si puede buscar el pasaje de Daniel, especialmente Daniel 9, que es donde está esta profecía. De hoy ya son 2 tareas, ¿verdad? Cuando desaparece bienaventurado en Apocalipsis y Daniel 9. Léalo, a ver si leyéndolo podemos captar algo, pero le anticipo. La semana 70 son los 1000 años. ¿Okay? Es la última semana. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Estamos en los 1000 años o estamos en la última semana? Es igual. Solo que Daniel le llama la semana 70, Apocalipsis le llama los 1000 años, Isaías le llama el año de la buena voluntad. Todos estos son sinónimos en nuestro esquema interpretativo. Mañana abundaré sobre esto y explicaré cómo Daniel y Apocalipsis están juntos en esto. Pero ahorita ya nos dieron las 9:15, y aunque no ha sonado la trompeta, pues sí, es hora de irnos a dormir. Hermanos, son muy pacientes ustedes. Muchas gracias. Vamos a orar antes de que mi hermano Julio diga instrucciones, ¿ok? Padre, te damos gracias porque tu reino es presente, tu reino nos cobija. Por la fe en tu Hijo Jesús tenemos acceso a tu reino, Padre. Esperamos la consumación, esperamos tu retorno, el retorno de tu Hijo. Y te pedimos que seamos sabios, sobrios, santos hasta el último día, Padre. Bendice a tu iglesia, danos perseverancia, bendice a mis hermanos, que podamos mañana continuar estudiando tu palabra, Señor, y que esto nos lleve a anhelar más que sea pronto el regreso de tu Hijo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ven, Señor, sí, ven, Señor, ven, Señor.